Sierra de Historias, con Alberto Garín. Carlos de Habsburgo, el futuro Carlos I de España y V de Alemania, nació en 1500 en Gante, en los Países Bajos. Para 1500, en Italia, ya se habían llevado a cabo una serie de transformaciones interesantes, tanto en el terreno artístico, donde se habían recuperado las formas clásicas propias del Imperio Romano, como incluso en el terreno filosófico, donde la moda neoplatónica que había dominado la corte de Lorenzo el Magnífico, aunque no había tenido toda la cosecha que hubieran deseado, aún era algo que gustaba a muchos intelectuales de este mundo italiano. De estas novedades de los Países Bajos, ¿qué podía conocer ese niño Carlos que había venido al mundo en Flandes? Pues bien, vamos a tratar de entender hasta qué punto en realidad esas novedades no dejaban de ser algo exótico, poco habitual en esa corte flamenca, donde lo que seguía dominando era el gusto por una serie de tradiciones medievales que en muchos casos habían creado los propios borgoñones, los señores de Flandes, desde la orden de caballería del Toisón de Oro hasta el apego por ciertos libros de caballería que venían a cantar las glorias de estos duques borgoñones. Lo llamativo está en que, sin embargo, a Carlos se le considera un príncipe vinculado a todas estas innovaciones que estaban llegando desde Italia por su relación con un humanista muy particular, que era Erasmo de Róterdam, curiosamente nacido en Róterdam, por tanto, en estos territorios de los Países Bajos, y que, sin embargo, la influencia que pudo ejercer sobre Carlos, a quien sí conoció y con el que trató, fue muy limitada. De modo que cuando Carlos se convierte primero en rey de Castilla y Aragón en 1516 y más tarde en emperador a partir de 1519, la tradición en la que basaba esa parte inicial de su gobierno, la educación que había recibido durante esta juventud, era esencialmente una tradición medieval. Aún no había tenido ocasión de conocer el mundo clásico, ese mundo clásico que habían tratado de recuperar desde hacía ya un siglo en Italia. El 24 de febrero de 1500 nació en Gante Carlos de Austria, hijo de los archiduques Felipe y Juana. 5 meses después, moría en Granada con solo 2 años de edad Miguel de la Paz, sobrino de Juana y primo hermano de Carlos. De esta manera, Juana se convirtió en la heredera de las coronas de Castilla y Aragón, unas coronas que su hijo Carlos habría de ostentar en el futuro ya como Carlos I. Sin embargo, durante sus 2 primeros años de vida, Carlos vivió junto a sus padres, sobre todo en Bruselas, en el Palacio de Coudenberg, pero en diciembre de 1501, Juana y Felipe partieron hacia Castilla, y el pequeño Carlos quedó encomendado a su bisabuela, Margarita de York, que vivía en Malinas. Felipe regresó a Flandes en diciembre de 1502 y Juana en la primavera de 1504. Carlos se fue entonces a vivir con sus padres a Bruselas, pero fue por poco tiempo. Isabel la Católica murió en noviembre de 1504 y Juana hubo de regresar a asumir la corona de Castilla. Juana dejó Flandes en enero de 1506 acompañada de su esposo Felipe. Ninguno de los dos habría de regresar nunca más allí. Carlos quedó entonces bajo la tutela de la hermana de Felipe, su tía Margarita de Austria, que como la abuela Margarita de York tenía su residencia en Malinas. Durante los siguientes 10 años, Carlos pasó la mayor parte del tiempo en Malinas, siempre bajo la tutela de su tía Margarita, si bien progresivamente fue realizando sucesivos viajes por sus futuros dominios en los Países Bajos. Lo más habitual era verle recorriendo el Ducado de Brabante, donde además de Malinas estaba Bruselas, y el Condado de Flandes, incluyendo varias estancias en su Gante natal o en Brujas. Pero en 1515 hizo un viaje más largo por sus dominios de Zelanda, pasando por Middelburgo u Holanda, donde estuvo en Róterdam, Delft, La Haya y hasta llegó a Ámsterdam. A comienzos de 1516, Carlos recibió la noticia de la muerte de su abuelo Fernando el Católico. Pese a que su madre Juana era la reina titular, Carlos decidió asumir las coronas de Castilla y Aragón y se preparó para partir a España. Durante ese año de 1516 y buena parte de 1517, el ya Carlos I permaneció en Bruselas,
terminando de organizar su partida a la península ibérica. En Bruselas, por ejemplo, recibió la bula papal que le reconocía como rey, al tiempo que dejaba el gobierno de los Países Bajos, de nuevo, en manos de su tía Margarita de Austria. Por fin, en septiembre de 1517, Carlos I partió rumbo a España. ¿Qué educación recibió Carlos I durante esa infancia y esa juventud pasada en Flandes? Desde su niñez, una de las principales obsesiones, tanto de sus padres como de sus tutores, fue imbuirle del espíritu del buen caballero cristiano. Ese carácter caballeresco quedará claramente marcado a través de dos símbolos. Por un lado, en 1501, cuando solo tenía un año de edad, Carlos ingresó en la Orden del Toisón de Oro. Esta orden había sido creada en 1429 por el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, tatarabuelo de Carlos. La Orden del Toisón se hizo para dar grandeza al ducado de Borgoña, un estado enclavado entre Francia y el Sacro Imperio Romano, con un gran poder económico, sobre todo por su control sobre las ciudades de los Países Bajos, pero en constantes dificultades militares frente a sus poderosos vecinos. La idea de Felipe el Bueno fue crear una orden de caballería, mediante la cual los nobles borgoñones se comprometiesen aún más con su duque, es decir, el propio Felipe el Bueno, como muestra de ser honorables caballeros, además de buenos cristianos. Se estableció como símbolo de la orden el vellocino de oro, es decir, la piel del mitológico carnero Crisómalo, cuya lana era de oro y que fue recuperado por el héroe Jasón tras no pocas dificultades. La elección por parte de Felipe el Bueno del vellocino no fue gratuita. El carnero ya era el símbolo de Brujas, una de las ciudades más ricas del ducado de Borgoña. Pero además, que fuera de oro, venía a recordar la riqueza general de los borgoñones, al tiempo que se evocaban las heroicidades de Jasón, comparables las dificultades que el duque de Borgoña y sus caballeros habrían de hacer frente en su lucha contra franceses y alemanes. Orgulloso de pasar a formar parte de tan insigne orden de buenos caballeros cristianos, Carlos V portó el vellocino de oro con orgullo, ya como colgante, ya como insignia, a lo largo de toda su vida, de modo que lo vamos a encontrar en todos sus retratos, desde su infancia hasta su vejez. Pero además, desde niño, Carlos se aficionó a los libros de caballería, y muy especialmente a la obra de Olivier de la Marche, Le Chevalier délibéré, El caballero determinado en español, un largo poema alegórico terminado de escribir en 1483. En este libro, un viejo caballero escuchaba la historia que le relataba un personaje llamado Pensamiento, que le contaba la muerte del duque de Borgoña, Felipe el Bueno, frente a otro personaje llamado Accidente, así como la de Carlos el Temerario, hijo de Felipe el Bueno, frente a un tercer personaje llamado Debilidad, que había utilizado como arma la enfermedad. El viejo caballero decidió entonces volver a luchar para acabar su vida, ajustándose a su moral cristiana y de forma heroica, pero descubre entonces que la muerte le rehuye. Carlos conservó este libro hasta su retiro en Yuste, teniéndolo como el modelo de vida que quiso llevar a cabo. Pero desde el momento que Carlos quedó bajo la tutela de su tía Margarita de Austria en el palacio de esta en Malinas, a este gusto por el mundo del buen caballero cristiano se le unió una esmerada educación artística. Hemos de pensar que en estos primeros años Carlos se comunicaba esencialmente en francés, idioma que hemos de considerar como su lengua materna, al tiempo que aprendía el flamenco que utilizaban los servidores de la corte. Posiblemente, desde el flamenco llegó al alemán, que no fue capaz de dominar realmente, hasta el punto de que en las dietas imperiales solía dirigirse a sus nobles alemanes en francés, e incluso, cuando recibió a Lutero en 1521, Carlos necesitó de un traductor. Con el tiempo, Carlos también aprendió a comunicarse de forma fluida en castellano. El discurso que dio en el momento de su coronación en 1530 fue en español, además de utilizar un italiano muy correcto, tal como demostró Geoffrey Parker en una reciente biografía. Como ya mencionamos antes, Carlos había estado bajo la tutela de su bisabuela Margarita de York en Malinas, entre 1501 y 1502, en un palacio del que actualmente solo se conserva su fachada, bastante retocada, pero donde es posible ver aún el peso de la tradición constructiva gótica. El palacio había sido adquirido por Margarita de York en 1477, siendo reformado a partir de 1480, posiblemente por Anton I Keldermans, notable arquitecto flamenco, del que conocemos otras obras, como el Ayuntamiento de Middelburgo, para el que realizó un proyecto en 1512 de formas góticas.
Cuando regresó Carlos a Malinas ya para vivir junto a su tía Margarita de Austria, ésta había adquirido otro palacio en 1507 justo enfrente del de Margarita de York, un palacio que había pertenecido previamente al tesorero de los duques de Borgoña, Hieronymus Lowerim. Aunque ya en 1507 Margarita de Austria realizó algunas reformas en su nueva residencia, las más importantes las llevó a cabo a partir de 1517 bajo la dirección de Rumbold Keldermans, el hijo de Antón I Keldermans, que acabamos de ver trabajando para Margarita de York. El palacio de Margarita de Austria quedó muy dañado en la explosión del Southport de 1546, cuando saltó por los aires el almacén de pólvora de la ciudad, por lo que hubo de ser rehecho. Con todo, la imagen que tenemos hoy del palacio es la que le dio el arquitecto Leonard Blum entre 1876 y 1885, cuando decidió mejorar el edificio en un estilo neorrenacentista. De modo que hemos de ser muy cuidadosos, pues la imagen que tenemos hoy de ese palacio, y que estamos viendo en este vídeo, no corresponde al palacio donde vivió Carlos V, sino a la recreación que se ha querido hacer para dar una imagen más a la moda de los años 1510-1520 de la corte de Margarita de Austria. De nuevo, para entender cómo pudo ser esa residencia, hemos de ver las otras obras que en esos años estaba haciendo su arquitecto, Rumbold Keldermans, como el Ayuntamiento de Gante, iniciado en 1519, o el Ayuntamiento de Zutleo, iniciado en 1530. En ambos casos, nos encontramos con edificios civiles dominados por las formas góticas. A Carlos le gustaron tanto los trabajos de Rumbold que terminó por ennoblecerlo al arquitecto en 1516. Por tanto, Carlos pasó buena parte de su infancia y adolescencia en Malinas, entre dos palacios, el de Margarita de York y el de Margarita de Austria, recién reformados ambos dentro de la tradición bajo medieval gótica. Pero hemos de añadir un tercer palacio que, habiendo conocido de niño, se volvió su residencia más frecuente a partir de 1515, el de Coudenberg, en Bruselas. El palacio de Coudenberg ya existía desde antes del siglo XII, pero el edificio que pudo conocer Carlos fue el reformado a mediados del siglo XIV, constituido por 4 crujías en torno a un patio central. La entrada principal se situaba al sur, abriéndose sobre la explanada de los Bayre, la explanada fortificada. A partir de 1431, en el momento que los duques de Borgoña se convirtieron también en duques de Brabante y por tanto en señores de Bruselas, el palacio comenzó a ser reconstruido. En 1452 se inició la edificación de una gran aula magna que se abría sobre el patio interior, obra realizada bajo la dirección del maestro Guillaume de Vogel. Esta aula magna fue, por largo tiempo, la estancia más significativa del palacio, con su monumental escalera de acceso para salvar el desnivel entre el patio y el interior. Todo el conjunto estaba dominado por las formas góticas. En esta aula magna sería declarado Carlos mayor de edad en 1515 y en esta misma aula abdicaría 40 años después, en 1556. Retengamos esta idea. 2 acontecimientos clave de su vida los vivió Carlos en un espacio de tradición medieval. Entre 1515 y 1521, Carlos encargó una reforma de la gran explanada de los Bayes, donde deseaba exhibir las estatuas de los diferentes duques de Borgoña. El trabajo de urbanización fue concluido por Rumbold Keldermans, el mismo arquitecto que, como vimos, trabajó para Margarita de Austria en su palacio de Malinas, que se movía aún en las tradiciones medievales. Por cierto, las estatuas no llegaron a colocarse. Cuando Carlos ya había sido coronado como rey de Castilla y Aragón, además de emperador de Alemania, aún encargó en 1522 una nueva obra para el palacio de Coudenberg, una capilla en honor de sus padres, Juana y Felipe, levantada como continuación del aula magna al norte de esta, entrando en los jardines septentrionales, un trabajo trazado por Henri van Pede, que diseñó una capilla tardogótica que fue ejecutada, de nuevo, por Rumbold Keldermans a partir de 1526. Porque las modas clásicas a estos territorios de Flandes y Brabante no llegaron hasta 1533, cuando ya era gobernadora de los Países Bajos María de Hungría, hermana de Carlos, quien reedificó la crujía norte del palacio, habilitando una serie de apartamentos. Teniendo por tanto claro que Carlos creció entre estos palacios medievales, formándose como un buen caballero cristiano,
¿Qué más sabemos de su educación y hasta qué punto pudo recibir alguna influencia de las modas humanistas de la Italia de finales del XV? Hemos de pensar que desde niño Carlos contó con un preceptor español, Luis Cabeza de Vaca, que fue enviado a Flandes en 1505. Es posible que Cabeza de Vaca ya hubiera formado parte de la delegación del obispo de Jaén, Luis Osorio de Acuña, que había negociado el matrimonio de los padres de Carlos, Felipe el Hermoso y Juana. Cabeza de Vaca permaneció junto a Carlos hasta que éste viajó a la península ibérica. Por el camino llegaron otros españoles, sobre todo aquellos que se habían integrado en la corte de Felipe el Hermoso cuando éste se convirtió en rey de Castilla en 1506 y que cayeron en desgracia a la muerte de este rey y cuando Fernando el Católico retomó el gobierno de Castilla, como le había ocurrido al obispo Alonso de Manrique. O el propio Francisco de los Cobos, que en el futuro sería secretario de Carlos, quien viajó a Flandes en 1516, cuando Fernando el Católico ya había muerto, y estaba claro que Carlos iría a España a hacerse cargo de las coronas de Castilla y Aragón en nombre de su madre Juana. Pero la influencia española fue menor al lado de la de los cortesanos flamencos. El primer tutor de Carlos, además de su padrino de bautizo, fue Charles de Croix, protegido del emperador Maximiliano. Recordemos, el padre de Felipe el Hermoso y abuelo de Carlos. Charles de Croix se mantuvo en el cargo hasta 1509, cuando los problemas con Margarita de Austria le hicieron dimitir, no sin antes lograr situar en su puesto a su primo, Guillermo de Croix, señor de Chievres, quien había de convertirse en el favorito de Carlos. El señor de Chievres fue quien logró que Carlos fuese declarado mayor de edad en 1515, logrando así retirar a Margarita de Austria como gobernadora de los Países Bajos, pues el propio Carlos asumió la condición de señor de esas tierras. Chievres, además, favoreció el Tratado de Noyon de 1516 entre Carlos y Francisco I de Francia, en el que Carlos dejaría de apoyar a su abuelo Maximiliano contra los franceses a cambio de que se respetasen los derechos que el propio Carlos consideraba que tenía sobre Navarra y Nápoles, mientras a Francisco I se le permitía quedarse con Milán. Finalmente, cuando Carlos por fin llegó a España, los desmanes de su corte de flamencos, liderados por Chievres, terminaron por provocar la sublevación de las ciudades castellanas, la revuelta de los comuneros de 1520 a 1521. Cuando se puso fin a esta revuelta, Carlos ya estaba en Alemania para ser coronado emperador. Chievres, que le acompañaba, murió probablemente envenenado. Para contrarrestar la influencia de los Croix, de Charles de Croix y de Guillaume de Croix, señor de Chievres, Margarita de Austria había decidido nombrar como preceptor máximo de Carlos en 1507 a Adriano de Utrecht. Hombre de extracción humilde, nacido en 1459, perteneció a una familia muy religiosa, seguidores de la devotio moderna, una forma de religiosidad cristiana muy introspectiva, practicada durante el siglo XV que también siguieron las reinas Isabel la Católica y Juana. Adriano ingresó en la Universidad de Lovaina en 1476, donde obtuvo el título de doctor en teología en 1491, para más tarde llegar a ser rector de esa casa de estudios. Frente a las ambiciones políticas de los Croix, que incentivaron más el aspecto de caballero guerrero de Carlos, Adriano de Utrecht fue el responsable de la formación cristiana del muchacho. Cuando el señor de Chievres forzó para conseguir que Carlos fuese nombrado mayor de edad, también logró que Adriano de Utrecht fuera enviado a Castilla, en espera de la muerte de Fernando el Católico y para preparar la llegada de Carlos a España. Pero justo cuando Adriano había de partir para la península ibérica, un nuevo preceptor religioso entró en la vida de Carlos, Erasmo de Róterdam. Erasmo está considerado como uno de los máximos exponentes del humanismo renacentista. Había nacido en 1466 y había recibido una exquisita educación religiosa, obviamente en latín, pero también en griego, lo que le hubo de resultar muy útil para sus traducciones y comentarios de la Biblia. Erasmo siguió la moda espiritual de la devotio moderna, que acabamos de comentar. Ingresó en la Orden de los Agustinos y se ordenó como sacerdote en 1492, aunque abandonó pronto la vida monástica y prácticamente nunca ejerció sus labores como presbítero. A partir de ahí, se dedicó a viajar tratando de mejorar su formación al tiempo que no cesaba de escribir. Estuvo en París,
Se trasladó a Inglaterra, donde conoció e hizo amistad con Tomás Moro. Vivió en Italia entre 1506 y 1509, donde se ganó la simpatía del futuro Papa León X. En ese año de 1509 regresó a Inglaterra, donde escribió una de sus obras más conocidas, El Elogio de la Locura, donde criticaba las supersticiones y la corrupción de la curia romana papal. Su fama de brillante intelectual fue creciendo, y es entonces, en 1514, cuando viajó a Gante y conoció a Jean le Sauvage, canciller de Brabante. Sauvage fue nombrado en enero de 1515 gran canciller de Borgoña, y fue entonces cuando le propuso a Erasmo quedarse en la corte borgoñona como consejero de Carlos. Erasmo aceptó el nombramiento, pero solo con carácter honorífico, sin intención de realmente tomarlo como un trabajo permanente, aunque a cambio decidió redactar un nuevo ensayo, Institutio Principis Christiani, la educación de un príncipe cristiano, que le dedicó al ya rey Carlos I. La idea de Erasmo era relativamente sencilla. El príncipe que hubiera recibido una educación esmerada, no obra de sofistas, sino de verdaderos filósofos, era el mejor preparado para buscar la paz, entendida como la ausencia de violencias innecesarias, desde abusos judiciales a guerras, y la posibilidad de que cada individuo actuase libremente sin el oprobio de las instituciones corrompidas. ¿Dónde se podía conseguir esa educación esmerada? Para Erasmo era sencillo, leyendo a los clásicos griegos y romanos, pero sobre todo siguiendo el ejemplo de Cristo a través de las Sagradas Escrituras y de una vida realmente cristiana. En ese sentido, Erasmo renegaba de los libros de caballería y su afán por las glorias militares. En 1516, según Erasmo, Carlos era la gran esperanza y su buen hacer provocaría que los otros príncipes de la cristiandad siguieran su ejemplo. Carlos escuchó a Erasmo, lo leyó y durante la mayor parte de su vida hizo todo lo contrario de lo que Erasmo le había sugerido, que en grandes líneas no se alejaba mucho de lo que ya Adriano de Utrecht le había propuesto, si bien es cierto que Erasmo logró expresarse con mejores palabras y apelando con más fuerza a los autores clásicos, eso sí, siempre supeditados a las Sagradas Escrituras. Por tanto, Carlos se educó entre palacios góticos, con la figura de los caballeros bajomedievales que guerreaban por dejar en la memoria sus hazañas, y a la única persona que pudo influirle para buscar otros derroteros, Erasmo, le escuchó para no hacerle caso. No queremos dejar de recorrer la vida del joven Carlos sin analizar un último aspecto que viene a reforzar la idea de que estamos ante un príncipe que aún miraba al medievo, la formación artística que pudo recibir a través de los propios retratos que le hicieron durante su infancia y adolescencia en los Países Bajos. Recordemos, ya hemos visto cómo su gusto arquitectónico quedó definido por maestros de obras que se movían en la tradición gótica, como los Keldermans. En literatura, su pasión fueron los libros de caballería, y en música, su tía Margarita de Austria logró contar con los servicios del organista Henry Bredemers, que se convirtió en el maestro de Carlos y sus hermanas, a quienes les enseñó a tocar el clavicordio. Leonor, futura reina primero de Portugal y más tarde de Francia, llegó a ser una gran intérprete de este instrumento. Carlos no logró tanto virtuosismo, pero sí un claro gusto por la música. Pero vamos con las artes figurativas. El primer retrato conservado de Carlos es de 1502. Es un tríptico en el que podemos ver al joven príncipe con sus hermanas, de izquierda a derecha, a Leonor, el propio Carlos e Isabel. El autor fue el maestro del gremio de San Jorge, que en ese momento debía ser retratista de la corte borgoñona, pues unos años antes, en 1494, le encontramos pintando los retratos de Felipe el Hermoso, el padre de Carlos, y de Margarita de Austria, hermana de Felipe y, como ya hemos visto, tía de Carlos. En todos los casos, fueron retratos relativamente pequeños en marcos rematados por arcos semicirculares, donde las figuras aparecían un tanto estereotipadas, algo realistas, pero sin llegar al naturalismo, y los fondos eran neutros. Todos los retratos llevaban sus leyendas y, en el caso de los niños, también sus escudos. Si nos centramos en el retrato de Carlos, observaremos algunos detalles que le habrán de caracterizar en todas sus pinturas. Su barbilla adelantada, fruto de su prognatismo, y el toisón de oro al cuello.
Hay por tanto un gusto en ser preciso por parte del artista, que choca con unas proporciones no del todo conseguidas, la falta de volumetría o lo forzado, por ejemplo, de las manos. Pensemos que en ese momento, ya hacía más de una década que en Italia, Leonardo había pintado la Virgen de las Rocas, donde se mostraba bien todo el trabajo de la perspectiva clásica, que había comenzado un siglo atrás Brunelleschi, buscando no solo unas correctas proporciones, sino sobre todo crear un espacio veraz. El siguiente retrato que tenemos de Carlos V fue realizado en 1507 por el maestro de la leyenda de la Magdalena. Seguimos con un artista en donde vuelve a chocar el gusto por los detalles que individualizaban al retratado, pero al tiempo faltando profundidad al cuadro y unas proporciones, por ejemplo, entre los brazos y la cabeza que se desequilibraban. Ese otro maestro también había hecho otros retratos previos en la corte borgoñona, con iguales características, así el de Juana, madre de Carlos, hacia 1495, o el de Felipe el Hermoso, padre de Carlos, en 1500. Hemos de pensar que en todos los casos eran retratos oficiales previstos para exhibirse en la corte de los Habsburgo, y por tanto que el joven Carlos podía estudiar en detalle, más teniendo en cuenta la lejanía de sus padres. Esta forma un tanto arcaizante del pintor, este maestro de la leyenda de la Magdalena, no era exclusivo de los retratos. En el caso de su cuadro más conocido, María Magdalena predicando, volvemos a encontrar los mismos defectos y virtudes. El gusto por los detalles, bien evidenciado en los trajes o las joyas, choca con la incapacidad para hacer un espacio veraz ante la imposibilidad de hacer una perspectiva clásica correcta. Tenemos un tercer retrato de Carlos hacia 1515, de autor anónimo, pero donde se repiten las características de los previos. El nivel de detalle que se alcanza en algunos momentos, en los elementos de la armadura o del toisón de oro, choca con el fallo en las proporciones, muy evidente en el caso de la espada, con un mango demasiado grande para una hoja tan pequeña, o en la falta de profundidad. De este periodo inicial de la vida de Carlos, aún tenemos un retrato más, también pintado hacia 1515 por Bernhard Strigel, una curiosa composición donde encontramos al fondo, de izquierda a derecha, al emperador Maximiliano, su hijo Felipe el Hermoso y a la esposa de Maximiliano, María de Borgoña. En el primer plano, Fernando, que era el hermano pequeño de Carlos, el propio Carlos y a Luis de Hungría. El cuadro se pintó en el momento que se cerró el acuerdo para un doble enlace entre los Habsburgo y los Jagellón, la casa reinante de Hungría, pues en el futuro Fernando contraería matrimonio con Ana Jagellón, hermana de Luis, y el propio Luis con María, hermana de Fernando y Carlos. Lo llamativo es que en el momento que se pintó este cuadro, María de Borgoña y Felipe el Hermoso ya se habían muerto, y los que parecen tres niños, en realidad, ya eran adolescentes. Pero esta recreación de los personajes no queda a la zaga de la propia forma de pintarlos, muy planos, los unos sobrepuestos sobre los otros. Fue con todo este bagaje medieval, con lo que en 1516 Carlos I partió para España a asumir las coronas de Castilla y Aragón. Allí se encontró con una serie de catedrales en obras que también se movían en las formas góticas. No le sorprendió. El arte que veía en España no se alejaba de lo que había disfrutado en los Países Bajos. Ya hemos visto estas catedrales de Carlos V en otra sierra de historias. Es cierto que para 1516 las modas clásicas de Italia ya se iban conociendo en el resto de Europa. En el propio Flandes, antes de partir, Carlos se hizo retratar una última vez por un artista más joven que los que hasta entonces le habían pintado, Bernard van Orley. Con Van Orley se estaba dando un salto hacia un mayor naturalismo. El camino quedaba así abierto, solo era cuestión de tomarlo. Como vimos en la sierra de historias ya mencionada, el gran cambio llegaría tras el saqueo de Roma de 1527, porque hasta ese momento, en la corte de Carlos V, lo que dominaba claramente era el ideal medieval, en el quehacer como caballero, en el espíritu religioso, pero también en el arte. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.